A ver, una pregunta más, ¿no? Que continuando las que ayer estábamos viendo, ¿no? Esta pregunta está relacionada con, dice, el más antiguo dios del Collasuyo es, según Bertonio. Bertonio fue un personaje, un fraile que va a escribir uno de los el primer diccionario de idioma aymara, en el cual va a resaltar muchas tradiciones y muchas costumbres de este pueblo. En realidad, como tal vez les mencioné cuando estábamos viendo Aymaras, Aymaras fue un grupo de pueblos, entre ellos los Canchis, los Collas, los Lupacas, los Pacajes, que en realidad más que ser solo una cultura aymara, fueron varias culturas. Fue la cultura Pacajes, fue la cultura Tarangas, fue la cultura Colla y demás. Y estas culturas tenían en común varias cosas, ¿no? Entre una de ellas era, por ejemplo, que hablaban aymara y tenían una muy similar forma de escala social. Entonces les decía, Pedro Cieza de León es el que los generaliza y dice, estos son los aymaras. Y entonces así los generalizaron a este pueblo. Entonces cuando los generalizan, Bertonio va a ir recogiendo información y va a ver que uno de los dioses que habían adorado, en este caso en el Collasuyo, va a ser Tunupa, ¿no? Tunupa, que es el dios de los fenómenos naturales, según Bertonio, es el dios más antiguo del Collasuyo. Muy bien, otra pregunta, ¿no? Dice, los urus resistieron tanto a la colonización española y como a la dominación aymara, ¿no? Los urus fueron un pueblo, ¿no? Que se van a enfrentar contra los pueblos aymaras y no van a ser conquistados. Y lo particular también de los urus es que tampoco los españoles van a llegar a conquistarlos en un 100%, ¿no? Es muy interesante que los urus, que fueron un pueblo que crearon lo que son las islas flotantes, ¿no? En base a tierra y totora, ¿no? Y ustedes preguntarán, ¿estas islas flotantes se mueven? Sí, sí se movían, sí se mueven inclusive, ¿no? Están atarados así como con una especie de ancla en la actualidad en el lago Titicaca, sus descendientes siguen viviendo, sí lo tienen, sí se pueden mover, pero generalmente los atascan o los trancan con esta cuña para que no se puedan ir moviendo, ¿no? Uno de los gran líderes de la resistencia fue el gran Grigotá, ¿no? Fue un cacique de los chiquitanos. Los chiquitanos es una cultura que va a desarrollarse en el oriente de nuestro país. Bueno, dicen, la obra Comentarios Reales de los Incas fue escrita esta es una pregunta muy interesante, sí ha entrado como pregunta de examen, porque los dos cronistas más importantes de los Incas, o los más conocidos de nuestro país, porque hay muchos, serían el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa, que escribe justamente los comentarios de los incas, y otro cronista importante, ¿no? Es Guamán Pome de Ayala, que escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno. Dice, ¿no? El más grande monarca de los incas fue, y aquí una aclaración, ¿no? Ustedes han debido escuchar de que los incas son 13, con Atahualpa 14 y demás, ¿no? Inclusive en el Perú, por ejemplo, no reconocen porque Atahualpa no fue posesionado en Cusco y dicen que por eso no llegaba, no merecía haber sido llamado Zapa Inca, ¿no? O el Inca, y entonces hay esa paradoja, pero es curioso también saber de que en cuanto a los 13 incas que hay, muchos son relatos, y de esos relatos los que más veracidad tienen van desde Pachacútec, Yupanqui, van Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar, de quienes se tiene 100% certeza que existieron en algún momento, ¿no? Y entonces, entre ellos, por ejemplo, Pachacútec, Inca Yupanqui, va a ser el Inca, uno de los monarcas más poderosos con los que van a contar los incas. Es una facilita que sí igual entró en exámenes pasados, que dice, ¿quién es el padre de Huáscar y Atahualpa? ¿No? El padre de Huáscar y Atahualpa fue Huayna Cápac, ¿no? Hay que recordar que a la muerte de Huayna Cápac, que va a morir otra vez por una enfermedad que trajeron los españoles, una fiebre tal vez, otros van a decir que lo envenenaron, también depende de la crónica que lean, pero va a morir y en ese momento va a dejar el poder, ¿no? ¿A cuál de sus hijos?
En un momento se dice que Atahualpa por haber de ser derrotado no lo acepta y Huáscar es el que va a ser coronado. Y luego va a existir la guerra civil de los va a existir la guerra civil del Incario, o sea, Huáscar contra Atahualpa, guerra que va a ser ganada por Atahualpa. Entonces, Atahualpa, en algunos exámenes, ustedes lo van a encontrar con la pregunta de quién fue el último inca del imperio incario, que vendría siendo Atahualpa. Otra pregunta, ¿no? Igual relacionada a la preeconomía, dice, la base de la sociedad andina, ya hemos dicho que era el Ayu, es la comunidad más pequeña aymara con relación consanguínea. Decíamos de que, de que en el Ayu había mucha familiaridad, ¿no? Y que en algún momento tenían parentesco. Dentro del Ayu también indicábamos cuando se explicaba que existía el Aini, y decíamos que el Aini es la ayuda mutua entre miembros del Ayu. Muerto Manco, dice, le sucedió Sairi Tupac, ¿no? Va a ser Sairi Tupac que va a suceder cuando muere Manco. El Inca era considerado descendiente del sol. Es muy interesante, ¿no? El término Inca, ¿no? Nosotros lo hemos relacionado generalmente al rey, al emperador, al gobernante y demás. Inclusive podemos decir que lo podemos relacionar con el faraón, porque estaría más relacionado, perdón, con un faraón, porque el faraón igual era en su momento un descendiente de los dioses, y entonces el Inca era considerado como un descendiente de los dioses, en este caso del dios Sol, entonces por eso ahí dice descendiente del Sol. En algún lugar en algunos textos, por ejemplo, en el de Florian Heibel, van a leer de que Inca lo llama como si los aymaras lo hubieran bautizado como el señor de la tierra. Sí, el dios creador de los incas en tierras altas era conocido como Viracocha, ¿no? Viracocha fue el dios creador, ¿no? Vamos a verlo en varias representaciones. Es más, algunos van a decir que el dios de los báculos que está presente en Tiahuanacu va a ser Viracocha, ¿no? El dios de los báculos. Esta es una facilita, ¿no? Que dice cómo se conoce bueno, la madre tierra se conoce con el nombre de Pachamama, ¿no? Es una pregunta muy facilita, ¿no? Vamos a ver. No, dice, en el imperio incario fuera de los sacerdotes estaban las aclias. ¿Qué significaban las aclias? Eran las mujeres escogidas. Como comentario también podemos complementarlo de que en el incario existían dos tipos de escuelas, ¿no? Los yachayhuasis, donde los hijos de los nobles aprendían a leer especialmente el quipus y se les daba una educación. Y, por ejemplo, en ese caso de los ayahuasis solo existía uno en la capital Cusco. Y luego estaban las acliahuasis, que eran lugares donde se ocultaban a las mujeres en su momento más hermosas y se les escogía y se les enseñaba las labores, unas labores como crianza, cocina y demás, y había muchas en el Incario, ¿no? En el Imperio Inca se hablaba la lengua quechua, ¿no? La lengua quechua va a ser el idioma que van a hablarse en el idioma, perdón, en el Imperio Incaico. Esto igual es interesante, ¿no? Se dice, el diccionario aymara de mayor difusión fue escrito por el jesuita, el Ludovico Bertonio, ¿no? Decíamos que él, por ejemplo, hace una recopilación y él, por ejemplo, menciona de que Tunupa es el dios más antiguo adorado por los aymaras. Hablando sobre los que manejaban los quipus se llamaban, dice, los que manejaban los quipus se llamaban como quipu camayoc, ¿no? Y del lugar donde se les enseñaba a estos jóvenes a leer los quipus eran los yachayhuasis, ¿no? Ustedes ahí pueden ver, y yachayhuasi aquí nos está indicando que significa casa del saber. Sumakñusta quiere decir, dice, ¿no? Princesa hermosa va a querer decir Sumakñusta. Esto es en Incayacta, dice, ¿no? Incayacta fue construido por Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Tupac Inca Yupanqui va a construir esta defensa que se encuentra en Pocona, Cochabamba,
Pocón, y dice, no, Pocona es en realidad, iba a ser construido en el siglo XV. Esta fue una defensa, una fortaleza defensiva para detener la avanzada de los chiriguanos. Entonces, esa fue su finalidad, ¿no? Cuando se construyó Incayacta. Miren, esta es una pregunta muy interesante. Sí, igual se entró, creo que lo vimos también cuando vimos Aymaras. Decíamos, en el Incay una de las prendas femeninas era el axu. El axu vendría siendo la túnica con la que está la mujer, ¿no? Este es el axu. Y el uncu, este es el uncu, el que está puesto el varón, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, la túnica es axu y en el caso de los varones es uncu. Esta es muy buena, ¿no? Dice, ¿en qué viaje Colón descubre en 1498 la costa occidental del continente en la desembocadura del Orinoco, Venezuela? En el tercer viaje va a ser. Miren, creo que no hay una pregunta posterior a esta, así que también una pregunta buena de examen que les pueden hacer va a ser preguntarles cuándo llegó Cristóbal Colón a América, ¿no? A veces toma que eso es como cultura general, entonces que ya lo dominamos. Recordando es de que Cristóbal Colón va a llegar el 12 de octubre de 1492 a las islas que los indígenas llamaban Guananí y que el propio Cristóbal Colón lo va a bautizar como isla de San Salvador, ¿no? Entonces, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a América. Dice, el Papa Alejandro VI contestó favorablemente a la petición de los soberanos españoles, Fernando e Isabel de Aragón, los reyes católicos, dándoles el título de posesiones de las nuevas tierras. A perpetuidad para ellos y sus descendientes va a ser, ¿no? Lo que le va a entregar estos territorios. Bueno, ¿quién realizó el viaje de circunnavegación en torno al mundo? Hernán Magallanes, ¿no? Hernando o Hernán es el mismo personaje, ya no se sabe exactamente cómo fue su nombre, por eso en alguna bibliografía va a estar Hernando y en otras va a estar Hernán de Magallanes. Va a ser el personaje que va a realizar la circunvalación en torno al mundo. No, dice, miren, el territorio español por más de 7 siglos fue colonia de árabes y musulmanes, ¿no? Entonces, Granada en su momento llegó a ser territorio conquistado por los árabes y musulmanes y que solo a la unión de los reyes de Castilla y del reino de Aragón lo van a volver a recuperar de las manos de los musulmanes, ¿no? O sea, si los reyes católicos, Fernando e Isabel, son los que recuperan y se vuelve a unir. Otra pregunta, dice, ¿no? Tanto musulmanes como católicos eran fundamentalistas. Muy bien, dice, la historia de la humanidad, el destino de América y los pueblos que lo habitan cambió para siempre con la llegada no va a ser la llegada de Cristóbal Colón, que volvemos a repetir, va a llegar un 12 de octubre de 1492. España durante la conquista fue defensora del catolicismo y se autodesignó como su difusora universal, ¿no? Bueno, también de ahí viene el título, ¿no? De los reyes católicos. Fueron defensores del catolicismo y su misión era supuestamente difundir la palabra de Dios en el nuevo mundo y bueno, también territorios como Asia y Oceanía también se van a encargar de llevar a esos lugares la palabra de Dios. Dice, el éxito de Europa sobre la América en el proceso de la conquista fue por la diferencia dramática. Esto sí podemos debatir, ¿no? Ustedes que han visto y que han leído, si es que es la tecnología el único fenómeno que ayudó a los conquistadores. Por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, en 1521 conquistar al Imperio Azteca y en 1533, en julio de 1533, a Francisco Pizarro a destruir, derrotar, conquistar el Imperio Inca. Es uno de los factores importantes el avance de la tecnología. Lógicamente las armas de fuego, los cañones y demás van a ayudar, pero también hay que resaltar de que otro gran éxito que tuvieron estos personajes como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, uno fue que con ellos llegaron muchas enfermedades para los cuales los indígenas no tenían defensas y muchos van a perecer en este caso. Otra gran ayuda que van a recibir los españoles y que igual va a ayudarles en la conquista va a ser sus alianzas.
Ya generalmente nos imaginamos de que tanto Francisco Pizarro como con sus con su centenar de hombres se van a enfrentar al imperio inca, pero eso es un poco falso, ¿no? 168 españoles contra el imperio incario, no, sino que van a estar aliados, ¿no? A la larga luego van a sumar 600, pero van a estar aliados con los indígenas como Cañiris y demás que estaban en contra de los incas, ¿no? Porque los incas habían sometido a varios y entre todos ellos van a luchar y van a hacer caer completamente al imperio inca. Y lo propio pasa con los aztecas. Hernán Cortés llega y llega y busca alianzas, ¿no? Entonces, varios pueblos sometidos por los aztecas igual le van a ayudar y de esa manera va a lograr conquistar y derrotar estos dos imperios, ¿no? Entonces, sí es importante la tecnología, pero también hay otros factores para la conquista de América. Dice, no, y esto es bien interesante, ¿no? Se ha dicho siempre que las dos razones que explicaron la conquista de América fueron el afán de enriquecimiento, o sea, los españoles buscaban encontrar mucho más dinero y fortuna, y el deseo de extender la palabra de Dios. Esas fueron las dos justificaciones que siempre los españoles dieron, ¿no? El afán de enriquecerse y el deseo de extender la palabra de Cristo. Bueno, hablando un poquito sobre esto, ¿no? Hernán Cortés conquistó al gran reino de los aztecas y la ciudad de Tenochtitlán en agosto de 1521, ¿no? Como un dato particular, mire, su último emperador fue Moctezuma II. Ustedes dirán, pero luego de Moctezuma II estuvo Cuauhtémoc, ¿no? A Cuauhtémoc inclusive lo queman los pies y demás, pero Cuauhtémoc, si bien dirige la defensa de Tenochtitlán en su momento, nunca fue posesionado. Solo la nobleza lo había nombrado y dirige la rebelión y justamente contra el que se va a enfrentar Hernán Cortés va a ser contra Cuauhtémoc y lo va a acabar derrotando, ¿no? Bueno, miren, seguimos con esto de las conquistas, ¿no? Decíamos, Atahualpa fue aprendido por Pizarro en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. En este episodio les recuerdo que los personajes principales, son varios los personajes, todos los que están acá, pero los tres son primero el Inca Atahualpa, el cura Valverde, y aquí vemos a Francisco Pizarro. Esto es la captura, porque la caída y conquista del Imperio Azteca, como les había mencionado, se va a dar en julio de 1533, cuando Atahualpa va a ser sentenciado a morir al garrote, y ahí por eso Atahualpa es el último gobernante de los incas, y va a acabar muriendo Atahualpa. Muy dicen, ¿no? En 1532 la llegada de Francisco Pizarro coincidía con, dice, cuando Francisco Pizarro ingresa a América del Sur, ¿no? En 1532, en ese momento también se va a llevar a cabo la guerra entre los dos hermanos por el poder. Atahualpa y Huáscar van a estar luchando por su poder. Otro dato interesante, ¿no? Francisco Pizarro conquistó el imperio incaico cuando tenía la edad de 57 años, ¿no? En su momento llegó a conquistar el imperio incaico cuando él tenía 57 años. Muy bien, dice, no, Atahualpa fue condenado y ejecutado el 26 de julio de 1533 a la pena del garrote, que consistía, dice, ¿en qué consistía la pena del garrote? Como nos está explicando, dice, en ajustar un cordel en el cuello con una palanca y darle vueltas hasta que la persona muriera ahogada, como están viendo en imágenes. El inca que encabezó la primera rebelión contra la conquista española fue el inca Manco Cápac II, ¿no? Luego, en realidad, pues, miren, un poquito vamos a aumentar, dice, ¿no? El inca Manco Cápac II en un principio se alía con los españoles, pero se da cuenta que los españoles no tenían ningún respeto por los dioses incas, no saquean los templos como si nada, les roban el oro, torturan, violan, matan, y entonces se da cuenta de que no iban a poder convivir con ellos, así que en un momento lo tiene prisionero y luego él se escapa y va a iniciar la rebelión del Incario, ¿no? Ya, pero esto cuando ya ha muerto Atahualpa. Muy bien. Miren, no sé si está bien lo que les voy a decir, o sea, sí es interesante, ¿no? Generalmente cuando les pregunten sobre algún virrey, especialmente del tiempo de la colonia, en los exámenes que vayan a dar, apuéstenle todo al virrey Toledo, ¿ya? Francisco Álvarez de Toledo
el conde de Oropesa, tal vez en algún examen, porque es igual su otro título, es el personaje más llamado a exámenes. Les van a decir quién organizó administrativa, política y económicamente al virreinato del Perú. Va a ser Francisco Álvarez de Toledo. Nos van a preguntar qué virrey mandó a crear la Casa de la Moneda. Va a ser Francisco Álvarez de Toledo. ¿Qué virrey mandó a fundar Cochabamba? Va a ser Virrey Toledo. Por eso, en realidad, su nombre de fundación de Cochabamba es Villa de Oropesa, porque recuérdense que él es el conde de Oropesa, entonces por eso le van a llamar así. Va a mandar a fundar Tarija también. Va a ser uno de los grandes organizadores, el virrey Toledo, ¿no? Inclusive van a ver alguna pregunta que dice, ¿quién fue el verdadero fundador de Potosí? Así hay en un examen pasado, dice, ¿no? Entonces, cuando se habla del verdadero fundador, ¿no? Generalmente se dice a Francisco Álvarez de Toledo, que fue el verdadero fundador, ¿no? Que le dio la importancia de ciudad, ¿no? Muy bien, dice, la ciudad de los Reyes Lima fue fundada en 18 de enero de 1535. El fundador de la ciudad de los Reyes, lo que hoy día sería Lima, fue Francisco Pizarro. Dice, ¿no? En 1549, anoticiado el emperador Carlos V por Hernán Pizarro de la conquista del Perú, dividió el territorio conquistado en dos partes. En dos partes. El norte pertenecía a... Estas van a ser las primeras divisiones que se van a hacer. Las últimas dos tal vez no se llegan a concretar, ¿no ve? Pero se va a hacer la división así en gobernaciones. La primera, la gobernación de Nueva Castilla, que le pertenecía a Francisco Pizarro, la gobernación de Nueva Toledo a Diego de Almagro, la gobernación de Nueva Andalucía a Pedro de Mendoza y la gobernación de Nueva León a Simón de Arcazaba, ¿no? Entonces, la del norte le va a ser a Francisco Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo a Diego de Almagro, es a quien se le va a entregar. Bueno, no dice Francisco Pizarro murió en 1541, producto de una conspiración tramada por el hijo de Almagro el Mozo. Bueno, en realidad la respuesta debía decir que el que tramó el asesinato fue el hijo de Diego de Almagro, y este hijo se llamaba Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Que en los relatos cuentan de que lo rodean en la casa donde vivía en 1541. Francisco Pizarro da una gran pelea junto a algunos de sus colaboradores, va a pelear sin armadura, y en el momento de pelear estaba herido, y cuando estaba en el piso dicen, ¿no?, de que Almagro le va a atravesar, de Almagro el Mozo le va a atravesar con una espada la cabeza. ¿Por qué lo hizo? Porque años antes Francisco Pizarro había dado la orden para que se ejecute a su padre Diego de Almagro, ¿no? Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, igual que esto ocurre en la Guerra Civil Española en América, ¿no?, donde se van a pelear los conquistadores. Por eso también se le conoce como Guerra de los Conquistadores, donde almagristas y pizarristas se van a pelear especialmente por el control de la ciudad de Cusco. Muy bien, luego tenemos la obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Fue escrito por Bartolomé de las Casas. La brevísima relación de la destrucción de las Indias fue un libro muy interesante que lo escribió justamente Fray Bartolomé de las Casas, donde hablaba de cómo se estaba destruyendo a este territorio nuevo que era América. Muy bien, hablando de la fundación de nuestro país, de nuestro departamento, bueno, los que vivimos en La Paz, dicen, no, la ciudad de La Paz se fundó en memoria de... la ciudad de La Paz, para empezar, se fundó el 20 de octubre de 1548. Fue mandada a fundar por Pedro de la Gasca, su enviado fue Alonso de Mendoza, que en un principio fundó la ciudad de La Paz en cercanías de Laja, y eso ocurre el 20, y 3 días después, por las condiciones que tenía Laja, la va a cambiar la fundación a un pequeño vallecito, Chuquiapo, ¿no? Ese pequeñito vallecito era donde actualmente se está la ciudad de La Paz, y el 23 de octubre se funda en realidad acá en la ciudad de La Paz. Y bueno, la pregunta me salí, ¿no? Pero es importantes esos datos. La pregunta dice, ¿en memoria de qué se fundó? Dice, ¿no? A la conclusión de las guerras civiles del Virreinato del Perú, guerra civil de los españoles en América, la guerra de los conquistadores, ¿no? Es que a veces un poquito se hace una delimitación, se dice, ¿no? La guerra de los españoles es cuando se pelean Pizarro y Almagro. A la muerte de Almagro viene la siguiente etapa, que es Pizarro contra el Mozo. Luego del Mozo viene la rebelión de los encomenderos, y hasta finalizar cuando Pedro de la Gasca luego a pacificar el Perú. Entonces es bien interesante su división.
Pero bueno, la ciudad de La Paz se fundó en memoria de la conclusión de las guerras civiles del virreinato del Perú. ¿No? El Cerro de Potosí, dice, simboliza de modo integral la historia del país, ¿no? El Cerro Rico de Potosí, miren, ¿por qué lo cita así en el libro de Carlos Mesa, ¿no? Empecemos primero, dice un poquito. Sumajorco es el nombre de este cerro, ese cerro hermoso, ¿no? Y fue descubierto por Diego Hualpa, las riquezas que habían. Diego Hualpa va a ser el primero que va a avisarles a los españoles y los españoles van a empezar su asentamiento y van a empezar su explotación. ¿A qué se refiere? Simboliza de modo integral, dice, ¿no ve? La historia del país. Se refiere en que en el Cerro Rico de Potosí se practicó lo que se conocía como la mita, que era el trabajo en favor del rey para sacar este metal, el metal de la plata, y el 50% de los indígenas que entraba a trabajar dentro de la mina acababa muriendo, ¿no? Acá muriendo y eso era muy penoso. Por eso hay la frase que dice, no, con la plata que se llevaron los españoles de Potosí se podría construir un puente de España hasta Potosí, pero también hay otro que dice que con los huesos de las personas que murieron dentro de la mina de Potosí, dentro del Cerro Rico, se podría construir igual un puente de vuelta. ¿No? Entonces a eso se refiere con de modo integral. Se refiere a que fuimos un país rico, pero a la vez fuimos un país explotado, un país que tuvo sus bases en el trabajo forzado. Muy bien, miren, el cerro de Potosí durante el periodo del dominio tiahuanacota era considerado, dice, una huaca. Huaca, siempre jóvenes y señoritas, quiere decir que es un lugar sagrado, ¿ya? Un lugar sagrado dedicado a un dios andino. Varias huacas, ¿no? Hay dentro de los aymaras. Varias de las huacas actualmente en Bolivia son iglesias. Por ejemplo, un ejemplo es que la iglesia de San Francisco es un lugar donde había una huaca y como los indígenas estaban acostumbrados a ir a la huaca a rendirle ofrenda, ahí construyen la iglesia con la finalidad de que los indígenas vayan y ellos puedan evangelizarse, ¿no? A la larga. Y algunas de las huacas también son destruidas, como comentario no menor, cuando el virrey Toledo en 1572 va a instruir la destrucción, por ejemplo, de las torres funerarias de las Chulpas, lo va a intentar y va a destruir bastantes de ellas para que los indios, los indígenas, no tuvieran donde ir a venerar a sus dioses. En la época colonial surge un nuevo elemento, la identificación de la Virgen María. Miren, esto es interesante, jóvenes. La Virgen María fue interpretada como si fuera el Cerro Rico de Potosí. Por esto, una de las pinturas más importantes que tiene delegado la Casa de la Moneda en Potosí es la Virgen del Cerro, que muestra en ese momento cómo la Virgen María va a ser coronada, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ¿no? El Cerro Rico de Potosí en ese momento era considerado como la Virgen María. Bueno, esta ya hemos visto, ¿no? Dice, por tradición, recuerda que el descubridor de la riqueza del Cerro Rico de Potosí fue Diego Hualpa. Diego Hualpa es el que descubre la plata en el Cerro Rico de Potosí. Poquito sobre su historia, miren, dice que Diego Hualpa estaba pasteando, perdón, a sus llamitas, y una de las llamitas se va a escapar hacia el cerro. En el cerro, cuando va a buscarla, se hace de noche. Para no morir de frío y para tener un poco de luz, lo que hace Hualpa es prender, dice, fuego, y cuando prende fuego en la mañana se da cuenta de que ha habido unos pequeños hilitos, se han descubierto y va a ver que es plata. Y de esa manera va a empezar a explotarlo él y su cuñado. Luego, por altercados entre ellos, su cuñado va a ir, le va a contar, ¿no? Bueno, depende de la versión que ustedes escuchen. Algunos van a decir que a su cuñado le da zinc y esto era mucho más difícil de explotar y entonces su cuñado se enoja y por eso va y le cuenta a los españoles, ¿no? Y de ahí empieza la explotación de Cerro Rico de Potosí. Esta es la pregunta que les mencionaba, ¿no? Hace rato les decía que si algún examen les pregunta quién fue el verdadero fundador de la ciudad de Potosí, ¿no? Dice, la verdadera fundación y planeamiento de la ciudad de Potosí fue hecha en el año de 1572. Esta, en algún examen de pregunta pasado, decía quién fue el personaje que fundó verdaderamente Potosí, algo más o menos así era la pregunta, y la respuesta era el virrey Toledo.
¿no? Que en 1572 va a dar una verdadera fundación, como dice, ¿no? Porque en realidad la fundación de Potosí va a ser el 1 de abril de 1545 por Juan de Villarroel y Diego de Centeno, ¿no? Y Pedro de Catañeto también participa, solo se menciona estos dos, ¿no? Entonces, por eso hay que entender bien, ¿cuándo va a entrar la pregunta, cuándo va a ser la respuesta el virrey Toledo? Cuando diga la verdadera fundación, esa hay que tener cuidado. Cuando a mí me pregunten a secas, ¿cuándo se fundó Potosí? Listo, 1 de abril de 1545 por Juan de Villarroel y Diego de Centeno. Pero si en mi examen me preguntaran cuándo se dio la verdadera fundación, es el virrey Toledo en 1572. Hablando de la pregunta, como les decía, sí, alguna vez vi esta pregunta en exámenes pasados. El verdadero fundador de Potosí fue Francisco Álvarez de Toledo, el virrey Toledo. Muy bien. ¿Quién envió al virrey Toledo, dicen, ¿no? A administrar lo que hoy día es el bueno, lo que hoy día es América. En su tiempo fue el virreinato del Perú, ¿no? Fue el rey Felipe II. El 15 de agosto de 1571 se fundó la ciudad, dice Jerónimo de Osorio, es el que lo funda, de Cochabamba. El nombre con el que se funda la ciudad de Cochabamba es Villa de Oropesa, se va a fundar. Ah, muy bien. Dice, ¿no? Francisco Toledo encargó a Pedro de Sarmiento de Gamboa la redacción de una historia de los incas. Este libro es muy interesante, ¿no? En este libro, Francisco Toledo, o sea, uno diría que qué bueno, ¿no? Toledo quería rescatar los principios y valores de los incas y hacerlos quedar bien o algo así, nos podemos imaginar, ¿no? Pero lo que en realidad Toledo era buscar una justificación de por qué los españoles habían masacrado y conquistado a los incas. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pidiendo a Pedro de Sarmiento? Que él escribiera de cómo los incas eran un reino y este reino había sometido a varios pueblos y se había impuesto como reino para que ellos pagaran tributo al inca. Entonces él decía, bueno, como los incas fueron un reino y España es un reino, se enfrentaron los dos reinos y el mejor reino ganó. Y esa era la justificación para la conquista, para el Toledo, para todo lo que ocurrió, ¿no? Para todo lo que ocurrió en la colonia. Entonces, una cosa muy interesante de Virrey Toledo. Y dice, entre 1574 y 1577, el Virrey Toledo dicta una serie de leyes conocidas con el nombre de Ordenanzas del Perú. Ese va a ser el nombre, ¿no? De estas leyes, las Ordenanzas del Perú. Aquí hay, miren, esta referencia. Entre los actos del conde de Oropesa, les repito que el conde de Oropesa es el virrey Toledo, se halla el establecimiento del Tribunal de la Inquisición, del cual los indios, hay que ser bien claros, ¿no? Antes de que se muera Isabel, ¿no? Hasta 1506, cuando va a fallecer, por las quejas que se habían planteado y demás, la reina Isabel va a sacar unas leyes de Indias en las cuales, como algo muy llamativo, es que va a llamar que los indios son siervos de la corona, ¿no? Son siervos de la corona, entonces ellos se los tenía que evangelizar y educar. Y ya saben, la Santa Inquisición era un tribunal del clero que se encargaba de perseguir a los herejes, parecía aquellos que actuaban en contra, y tenían costumbres extrañas en contra de Dios. Entonces, ellos vienen a América, pero a pesar de que los indígenas tenían sus tradiciones y sus dioses, no los podían juzgar, ¿no? Entonces, ¿a quiénes venía a perseguir? Dice, la Santa Inquisición venían a perseguir a los criollos y a los españoles que estaban en este territorio. Por eso dice, los indios estaban exentos, o sea que no eran perseguidos por la Santa Inquisición. Dice, hacia finales del siglo XVI, en 1586, la población de españoles en La Paz era de 200 españoles. Dice, ¿no? En el siglo XVI, La Paz contaba apenas con 200 españoles viviendo en la ciudad. En 1582 se colocó en el pueblo de Copacabana la imagen de la Virgen de la Candelaria, tallada por el escultor Inca, dice, ¿no? Esta es una pregunta que algún rato entró para la ANAPOL, ¿no? Acuérdense que la patrona de la policía en la actualidad es la Virgen de Copacabana, entonces la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen de Copacabana, que va a ser tallada por Francisco
Tito Yupanqui, ¿no? Él es el que va a tallar esta escultura. A poco iniciada la conquista de las Indias, se esparció por todo el norte y el Caribe la noticia de la existencia de un mítico imperio fabulosamente rico denominado El Dorado. No se olviden que una de las razones para que se funde Santa Cruz, una de las razones para que los españoles entren en la Amazonía, va a ser porque ellos estaban buscando El Dorado, que supuestamente era una ciudad recubierta de oro, ¿no? Van a decir que esta ciudad está recubierta y bañada de oro, y esa es la ciudad que estaban buscando. Dice, según el historiador Humberto Vázquez Machicado, el Collasuyo incaico y la gobernación de Ñuflo de Chávez vienen a soldarse, a soldarse en 1560, ¿no? En 1560 se va a hacer parte, dice, ¿no? Se va a hacer parte a lo que hoy día conocemos como Santa Cruz, ¿no? Y lo que va a ser la parte del altiplano de Bolivia. Hablando sobre Santa Cruz, vemos la fundación de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz va a ser fundada por Ñuflo de Chávez el 26, bueno, Santa Cruz de la Sierra va a ser fundada por Ñuflo de Chávez el 26 de febrero de 1561 y la razón por la que va a ser fundada Santa Cruz va a ser porque se está buscando el dorado, ¿no? El gran Paitití, el dorado y el gran Paitití. Entre 1560 y 1600, los misioneros que fueron a la conquista de la región de Chunchos murieron, ¿no? Los mismos chunchos van a ser victimados, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Dice, al llegar los españoles al Collasuyo se encontraron con una doble estructura. Por su parte, el imperio incaico y por otro, las etnias aymaras que habían sido incorporadas al imperio. Hay que recordar que cuando en el siglo XIII el imperio incario decide o inicia sus conquistas en lo que hoy día territorios como de Bolivia, Perú, o sea, lo que sería el Collasuyo, los conquista a los pueblos aymaras, pero su organización les gustó mucho al Incario y los dejaron vivir con esta organización y les dijeron que deberían de pagarle tributo al Inca. Entonces, por eso que dice que había dos tipos de organización, la organización del Incario y la organización de los pueblos aymaras. El mapeo del Collasuyo, dice, realizado por el virrey Toledo, mostraba tres grupos de aymaras parlantes, dicen, ¿no? Los collas, los lupacas y los pacajes van a ser esos, ¿no? De esos tres grupos de aymaras parlantes. De acuerdo al mapeo hecho por el virrey Toledo, dice, la Confederación Charca estaba compuesta por cuatro grupos, ¿no? Va a estar compuesta por cuatro grupos. Muy bien. En 1580 hubo un gran levantamiento de carácter religioso que se conoce con el nombre de Taqui Oncoy, que traducido al castellano significa enfermedad del baile. Nosotros está diciendo que cuando nos pregunten qué es el Taqui Oncoy, había sido un levantamiento de carácter religioso ocurrido en el siglo XVI o en el año de 1580. Lo más duro de admitir para los indios era la nueva cultura europea y cristiana. El último inca reinante, Tupac Amaru I, fue ejecutado, dice, en 1573. Bueno, saben que una organización por parte de los españoles van a ser las encomiendas, que va a ser nombrar un encomendero, generalmente español, y entregarle una tierra con indígenas. La misión principal y algo que no podían evitar era que los indígenas tenían que cristianizarse. Entonces, para eso era obligatorio que ellos asistieran cada domingo a misa. Muy bien, otra pregunta del virrey Toledo. Dice, el virrey Toledo fue virrey del Perú y gobernó entre el año 1569 y 1581. Las encomiendas fueron establecidas antes de Toledo, ¿no? Las encomiendas ya estaban establecidas. En realidad, desde que empieza la conquista por Francisco Pizarro, van a estar ya establecidas las encomiendas. Los encomenderos van a empezar a ser designándoles tierras con indígenas para que se empiecen a producir alimentos.
Miren, estaban sujetos a la mita los indígenas de 16 provincias, desde Cusco hasta Potosí. Ya hemos dicho que la mita existía, era un trabajo, que es verdad que existía en el tiempo del Incario, que era un trabajo que hacían en favor del Inca, y que luego los españoles lo ven con buenos ojos para ya establecerlo en dos especialmente. La mita minera, que era el trabajo que estaban obligados a realizar dentro de la mina, y la otra mita, que era la mita de obrajes, que en este caso se dedicaban a la fabricación de textiles, ¿no? Entonces, dos tipos de mita durante la colonia, la mita minera y la mita de obrajes. Bueno, dice, los tambos eran una institución incaica. Pero ¿qué eran los tambos en sí? Sí eran una institución incaica. Los tambos eran lugares de pasos donde se podía comercializar, intercambiar los productos, comercializarlos, y eran lugares de descanso para los viajeros, ¿no? Uno de los tambos famosos es del tambo Quirquincha, que es justamente que está en la Plaza Alonso de Mendoza, ¿no? Lugar donde se fundó la ciudad de La Paz. Cerca de este tambo, menos de 2 metros creo que es, o algo así, se fundó la ciudad de La Paz en honor a, bueno, porque estaba este tambo justamente donde podían descansar los españoles. Muy bien, dice, en el siglo XVI los obrajes en los Andes eran centros semi-industriales de producción de telas, textiles, es lo que se va a producir, ¿no? Y les había dicho que estaban dentro de la mita de obrajes, ¿no? Que era la fabricación de textiles. Con el virrey Toledo, el nombre de la urbanización de la zona rural que consistió en reunir en un solo pueblo las aldeas prehispánicas dispersas fue reducciones. Los indígenas estaban generalmente dispersos, ¿no? O sea, no se los tenía en un solo lugar. Estaban expandidos en varias tierras y se juntaban para reunirse. Entonces, lo que hace el virrey Toledo es fundar, como decir, aquí se tienen que reunirse una vez a la semana, una ciudad, ¿no? Perdón, un pueblo donde se van a reunir y luego se expandían. Estos pueblitos donde se van a reunir se los conocía como reducciones, donde tenían que tener un hogar para poder hablar con con los indígenas, ¿no? Miren, esto es interesante igual. Durante la colonia, el único pueblo que no fue modificado por los españoles fueron los chipayas, ¿no? Los chipayas no van a ser modificados por los españoles. ¿Qué más? Durante la colonia, los reyes de Indias diferenciaban en las ciudades los barrios de españoles y los barrios de indios. De esta manera, los indios tenían su propio alcalde y leyes diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Este es un mapa de la ciudad de La Paz, jóvenes, lo que están viendo acá. Esto donde estoy moviendo mi puntero, mírenlo, mi puntero cómo se mueve, es el damero español, que era la ciudad de los españoles. A este lugar los indígenas tenían prohibido el ingreso, a no ser que vengan a trabajar o a servir a los españoles. Y todo lo que está alrededor rodeando, miren, no está moviéndose mi puntero justamente, eran los barrios indígenas, donde los indígenas vivían. Inclusive en los barrios indígenas, cada barrio indígena contaba con una iglesia donde los indígenas podían asistir. Lo bueno de esto era que cada uno de estos barrios también tenía sus autoridades indígenas y los españoles lógicamente tenían. Y esas autoridades indígenas estaban sometidas a la corona española y también a las autoridades del damero español. Dice, no, las ordenanzas del virrey Toledo se inspiraron en el derecho indígena vigente. Dice, no, es igual, ¿no? El virrey Toledo se va a inspirar mucho en lo que había dejado el Incario. La palabra cacique la trajeron, dice, los españoles, ¿no? Cacique, que era el encargado, ¿no? La autoridad que se encargaba de administrar, de dirigir a los indios. Dice, para el Collasuyo, las palabras que sirven para designar a los gobernantes son curaca o malco. Recuérdense que dentro de la organización de los aymaras, sus autoridades, por ejemplo, el hachamalco era el jefe de una región, el malco era el jefe de una marca, y el Gilata o Gilacata era el jefe de un ayllu. Dice, cuando los españoles llegaron al Collasuyo, el cacique más poderoso del sur del Collasuyo fue Coizara, ¿no? Coizara fue el cacique más poderoso a la llegada de los españoles. El cacique Gabriel Guarachi, uno de los caciques más poderosos y ricos del altiplano, costeó la construcción de la iglesia de Jesús de Machaca. Aquí un hincapié. Yo sé que todo lo que hemos visto a veces, tal vez se resume en que los indígenas fueron oprimidos y demás, pero en realidad en el tiempo de la colonia también hubo indígenas, especialmente los que conseguían los cacicazgos, que se volvieron muy ricos
uno por las tierras, uno por la cantidad de animales que tenían y otro por la importancia que se les daba para organizar a los indígenas. En algunos textos, por ejemplo, van a encontrar que los indígenas igual en algún momento llegan a tener esclavos negros, solo por curiosidad. Estaba prohibido, pero sí los llegaron a tener. Entonces es una particularidad que se va a dar ahí. Por eso aquí dice el cacique Gabriel Guarachi, el indígena Gabriel Guarachi, fue uno de los iniciadores de la Iglesia de Jesús de Machaca. ¿Quiénes son los cayaguáes? Dicen, ¿no? Los cayaguáes que están reconocidos por la UNESCO como los médicos andinos y personajes muy importantes que dedicaban su función. Pues, los cayaguáes eran los médicos, ¿no? Se dedicaban a la medicina, eran los médicos andinos, como en un momento se los conoció, los médicos andinos, que tenían un gran conocimiento en cuanto a medicinas y en cuanto a cómo tratar algunas enfermedades. Dice, sabemos que los cayaguayas tienen un idioma secreto compuesto por palabras. Las palabras por las que estaban compuestos su idioma secreto eran por palabras puquinas. Los dioses andinos preveyeron cambiando de imagen dentro de los rituales cristianos. Por ejemplo, dice, el dios Illapa, dios del rayo y las tempestades, fue identificado con el apóstol Santiago. Es una curiosidad y como dato no menor, en el altiplano, especialmente en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, uno de los tatas más venerados y al que más misa se le pasa por el altiplano es justamente a Santiago, y eso tiene que ver porque Santiago está relacionado con el dios Illapa. Entonces, de ahí que haya tanta veneración a este santo. Dice, no, a la audiencia de Charcas llegaron negros procedentes principalmente de, ¿no? Las comunidades afrodescendientes van a llegar, dice, de Angola y Congo, van a ser traídos especialmente para suplir el trabajo de los indígenas que habían perecido en el trabajo de las minas, se los trae a los negros. La conquista de América se realizó con el apoyo de mercaderes extranjeros. Uno de sus rubros de interés era, dice, el tráfico de esclavos. Los esclavos estaban marcados con hierro candente en la espalda, ¿no? O sea, tenían una marca para saber quiénes eran sus dueños. La mayor parte de los esclavos llegados a audiencias de Charcas se los destinaba a trabajos domésticos y de servicios. Eso es interesante porque en un principio se pensaba, ¿no? a los negros a traerles a trabajar en la mina, pero su mortalidad era mucho más excesiva que de los indígenas, ¿no? Si hablamos del indígena que se morían el 50% que entraban, de los negros llegaba al 80%. Es por eso que ven que ellos de los negros debían hacer otro tipo de trabajos y los llevan a trabajar a las zafras, ¿no? A las plantaciones de algodón, de arroz, y por eso se los migra a los Yungas, a Santa Cruz, y de ahí se van a crear las comunidades afrodescendientes, ¿no? La supresión definitiva del sistema esclavista se debe al gobierno. Belsu es es el presidente que va a plantear la supresión del esclavismo, ¿no? El famoso Tata Belsu. Esta es muy interesante, la he revisado y cuando pasamos clases explicaba, ¿no? Les decía, el hijo del indio y la negra se llamaba Sambo. El español era hijo de un español y una española nacidos en España. El criollo era un hijo de un español y otro español, o sea, un español y una española, pero la diferencia es que van a ser en América. El mestizo era hijo de un español y de un indígena o de un indio, era el mestizo. El mulato va a ser hijo de un español y un negro. El indígena es indígena y el negro simplemente. Y el sambo es el hijo de un indio y una negra, ¿no? La población de origen africano fue muy proclive a la música y la danza, ¿no? Ellos han sido muy alegres y sus danzas y tradiciones las van a participar. Una de las danzas que hasta ahora tenemos es la danza de la saya, por ejemplo. La morenada igual deriva de la llegada de ellos. Van a tener varias expresión artística, ¿no? Que hasta el día de hoy los bolivianos siguen bailando y representando. Por ejemplo, la saya, ¿no? Que igual su representación de ellos, igual los sayas, los caporales, bueno, bastantes, ¿no? Durante la colonia, el hijo de un español y una negra era llamado, esto es lo que decíamos hace rato, ¿no? Mulato era él. Entre los mulatos de cierta notoriedad están Francisco Ríos, alias el Quitacapas, ¿no? Es uno de los, así se lo apodaba a Francisco Ríos, ¿no?
Otra muy interesante pregunta. Dice, durante la colonia a los esclavos huidos se los llamaba cimarrones. Se los conocía a los esclavos que se habían escapado, ¿no? Se los llamaba cimarrones. El Consejo de Indias fue creado por Carlos I, ¿no? El Consejo de Indias, una de las entidades máximas de la administración de América, fue creada por Carlos I. La Real Audiencia de Charcas fue creada el 4 de septiembre de 1559 y fue creado en el Virreinato del Perú, ¿no? La Real Audiencia de Charcas, lo que hoy día sería nuestro país, en ese tiempo fue creado en 1559. Dice, en el siglo XVII, 1617, los límites de la Real Audiencia de Charcas fueron reducidos, quitando el gobierno del Río de la Plata. ¿Cuál era la función de la Real Audiencia de Charcas? Dice, ¿no? Tenía atribuciones políticas, administrativas, judiciales e incluso eclesiásticas. Fue el más alto tribunal de las Indias. Las reales audiencias van a ser bastantes las que se han creado en el tiempo de colonia y tenían la finalidad de solucionar los problemas y así evitar de que estos tuvieran que ir hasta Europa a buscar una solución y que vuelvan. Se intentaba que las reales audiencias, que estaban compuestas por un presidente y 4 oidores, solucionaran estos problemas antes de pasar hasta España. ¿Quién verdaderamente edificó las bases institucionales y la solidez jurídico-política de la audiencia de Charcas? Fue el virrey Toledo, ¿no? El virrey Toledo va a ser el que va a establecer las bases institucionales, ¿no? La economía de Potosí era monoproductora. O sea, la mayor parte de la economía en la ciudad de Potosí estaba orientada al trabajo de la plata. El hijo de los españoles nacido en América recibía el nombre de criollo, ya lo habíamos revisado hace un momento. El primer obispado de América fue el de San Juan de Puerto Rico. Dice, ¿no? El primer obispado de América fue el de San Juan de Puerto Rico. En el siglo XVI, dice, en la audiencia de Charcas, la clase que desde su comienzo se dedicó a los oficios artesanos los mestizos fueron, ¿no? Se los había relegado un poco de los cargos públicos, no es que no participaban, pero sí se los había relegado, entonces tenían que buscar una forma de ganarse, entonces los mestizos empiezan a realizar el comercio y realizar reproducción de cerámicas y demás, entonces por eso dicen, no, se dedicaron a la artesanía. Primer arte y gramática de la lengua quechua o general de los indios del Perú fue publicado, dice, en Valladolid por el virtuoso dominico llamado Domingo de Santo Tomás, ¿no? El poder de la iglesia fue vital al principio de la colonia. Ello se muestra con la creación del obispado de La Plata en el año de 1552. Dice, el catecismo en quechua, aymara y puquina destinados a los indios se redactó en 1584. En el momento en que se realizó el descubrimiento y la conquista, se hace presente en España el fenómeno del Renacimiento, ¿no? Y es un poquito interesante, ¿no? Lo que va a surgir luego del Renacimiento. Se va a dar un estilo muy llamativo que es conocido como el estilo barroco y aquí a nuestro país especialmente, aunque también se incluye en el Perú, se va a formar lo que es el estilo barroco mestizo, un estilo muy sobrecargado con mucho movimiento que los indígenas lo van a acabar realizando en los portales de las mayores de las iglesias de las iglesias. En el siglo XVI, el primero que hablaba del Alto Perú y escribe una relación de la conquista del Perú fue Pedro Sancho de la Hoz. En América se manifiestan fuertemente las huellas de la cultura europea, en las letras y el arte. El mejor y más completo historiador cronista del Perú en el siglo XVI es Pedro Cieza de León. Es que Pedro Cieza de León habla con mucho detalle de todo lo que está viendo, ¿no? Entonces, por eso mucha información que llega a la actualidad de lo que ocurrió en la colonia, durante la colonia o antes de la colonia, Pedro Cieza de León lo destaca, inclusive estuvo en su territorio, ¿no? En 1535. Se le atribuye a él, por ejemplo, el nombre de Tiahuanaco. Cuando estaba ahí, habla con un indígena y le dice, esto es la Ribera Seca, que es Tiahuanaco.
¿no? Que Pérez de León bautiza y dice, ah, es Tiahuanaco, y le bautiza con ese nombre. Aunque hay otros cronistas como Garcilaso de la Vega que dicen que fue Huayna Cápac el que lo bautizó de ese nombre, pero Pérez de León fue un personaje muy importante, tanto como cronista del Perú y como cronista del Alto Perú. Bien, para despedirnos el día de hoy, jóvenes, la ciudad más importante que ha tenido Bolivia durante la colonia es Potosí, ¿no? Potosí llegó en un momento a ser, como decíamos, tan importante como lo fue Nueva York, como lo fue París, como lo fue Londres. Llegó a tener una cantidad de habitantes que sobrepasaba los cientos de miles de habitantes, y esto se dio por la explotación, ¿no? Del Cerro Rico de Potosí. Esto luego va a dar ventaja a que Chuquisaca se convierta también en una ciudad importante. Los primeros Potosí y luego es Chuquisaca la ciudad que se va a convertir en más importante. Muy bien, jóvenes, por hoy la clase ha concluido. Si no tienen ninguna duda,